Bueno, vamos a resolver ahora el ejercicio 4.8. En este ejercicio pues me hablan del número de semanas de rehabilitación que se necesita tras una lesión moderada de ligamento de rodilla. ¿De acuerdo? Me dan una serie de datos y se me pide que escriba la función de probabilidad de la variable que va a ser número de semanas de rehabilitación necesarias para recuperarse de esta lesión. La información que me dan para ellos es el valor esperado para la X, es decir, el valor medio de la X, del valor medio de semanas, y la varianza del número de semanas. Bueno, ya hemos hecho ejercicios similares a esto. Es verdad que aparece un nuevo dato, que es la varianza, pero que se utiliza exactamente igual que como hemos hecho con la media. Bueno, pues vamos a ponernos en la resolución. Aquí tenemos los datos resumidos. Para obtener la función de distribución de probabilidades, pues vamos a elaborar una tabla en la que vamos a indicar cuáles son los posibles valores de nuestra variable independiente y cuáles son las correspondientes probabilidades que le corresponden, que tienen asociadas. Bueno, pues me dicen que el número de semanas va de 1 a 5. Eso quiere decir que nuestra variable va a poder tomar qué valores. Tiene permitidos el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4 y el valor 5. Es decir, podemos necesitar 1, 2, 3, 4 o 5 semanas. Bueno, ahora vamos a ir utilizando, ya de momento hemos usado esta información. Ahora nos vamos a centrar en esta de aquí. Nos dicen que el 50% de los pacientes necesitan menos de 3 semanas. Menos de 3 semanas significa que necesitan una semana o 2 semanas. Pues estas dos de aquí acumulan el 50% de los casos, es decir, una probabilidad de 0,5. Pero yo no sé cuánto le corresponde a cada uno. Pongamos que este sea A y esta sea B. A es la probabilidad que corresponde a que un paciente elegido al azar haya necesitado una semana para su rehabilitación. Lo que sí que me dice esta información nos indica que la suma de esas dos probabilidades, A más B, tiene que ser 0,5, porque estos dos acumulan un 50% de los casos, con lo cual su probabilidad sería 0,5. ¿Vale? Bien, ahora nos vamos al siguiente dato que aparece aquí. Nos dicen ahora que el 20% necesita 3 semanas. Aquí sí que me están dando directamente la probabilidad de uno de los sucesos, de que sea 3. Por lo tanto, si me dice que eso es el 20%, eso significa que la probabilidad que le corresponde al 3 es 0,2. ¿Vale? Y la otra información que me dan es que el 30% restante pues necesita más de 3 semanas. Más de 3 semanas hace referencia a cuántas, a 4 o 5. Pues 4 semanas o 5 semanas acumulan el 30% restante. Obviamente aquí tenemos un 50%, aquí tenemos un 20%, pues lo que me falta para llegar al 100% es el 30%, pero no sabemos cuánto le corresponde a cada una de ellas. Digamos que aquí me están dando una información similar a la que tenemos en este lado, con la diferencia de que en este lado ahora vamos a tener una acumulación de probabilidad del 30%, o sea, 0,3. Luego aquí vamos a poner que esta sea C y esta sea D. Y sabemos que esa C más D, la suma de esas dos probabilidades tiene que ser 0,3, porque acumulan el 30%. ¿Vale? Luego ya sabemos que aquí tenemos un cúmulo de probabilidades de 0,3. Bueno, pues ahora nosotros tenemos que calcular pues nuestras incógnitas, que son A, B, C y D. Tenemos 4 incógnitas. Para resolver un sistema con 4 incógnitas necesitamos 4 ecuaciones, una por cada incógnita. Vale. Bien, podríamos de nuevo volver a intentar usar el hecho de que el sumatorio de todas las probabilidades tiene que ser 1. Si yo aplico esto, tendríamos que A más B más 0,2 más C más D tiene que ser 1. Pero claro, ¿qué información me da esto? Pues yo ya sé que esto de aquí es 0,5. ¿Vale? Esta suma sería 0,5. Esta otra suma de aquí, pues me dicen que es 0,3. Con lo que, obviamente, si a 0,5 le sumo 0,3 me da 0,8 y le sumo 0,2, pues aquí me queda ¿cuánto? 1 igual a 1. Quiero decir con esto que realmente esta condición en este enunciado, en este ejercicio, la condición de que la suma de las probabilidades en este ejercicio no me lleva a nada.
¿vale? Bueno, pues vamos a ver, tenemos que buscar más información. Obviamente aquí ya tenemos dos ecuaciones. Esta por un lado y esta por otro. Que esta le vamos a llamar ecuación número 1 y esta ecuación número 2. Necesitamos dos ecuaciones más. Vale. ¿De dónde vamos a obtener esas dos ecuaciones? Recurrimos al enunciado y tenemos por un lado que el valor esperado para la x es 2,7. Bueno, pues vamos eso a anotarlo en nuestro problema. Sabemos que nos dicen que dx es igual a 2,7. ¿Y qué otra información me dan? O sea, lo vemos aquí claramente. Me dicen que el valor esperado para la x es 2,7 y que la varianza es 1,61. Pues vamos a utilizar también ese otro dato, que la varianza es 1,61. La varianza de x es 1,61. Bueno, cada uno de estos datos, que la esperanza, o sea, el valor medio de la x es 2,7 y que la varianza es 1,61, me va a proporcionar una ecuación, con lo que junto con las otras dos ecuaciones que tenemos ya me va a dar el sistema de 4 ecuaciones que necesito para resolver el problema. La esperanza de x ya sabemos que es el sumatorio de las valores de la x por sus correspondientes probabilidades. Esto tiene que ser 2,7. Bueno, pues vamos a ir haciendo esa suma. Tendríamos que ir multiplicando cada valor de la x con su correspondiente probabilidad. Luego el primero sería 1 por a, que es a, más, y sumándole los del resto. 2b, pues sería más 2b, más, ahora tendremos que hacer 3 por 0,2, que esto me daría 0,6, más, después cogeríamos 4 por su probabilidad, que es c, pues más 4c, más 5 por su probabilidad, que es d, pues más 5d. Todo esto tiene que ser igual a 2,7, porque es el valor que me dicen que toma la media de x. Bueno, pues aquí tenemos una ecuación donde aparecen la a, la b, la c y la d. Tenemos una ecuación más. Es verdad que aquí aparece el 0,6 que lo que tenemos que hacer es pasarlo al otro lado restando, y entonces me quedaría pues 2,1. O sea que nosotros quitaríamos de aquí el 0,6 y aquí quitamos ponemos 2,1, ¿vale? Entonces tenemos ya la ecuación, que sería, la voy a poner mejor, lo voy a poner aquí, sería a más 2b más 4c más 5d es igual a 2,1. Quitamos esta de aquí y ya tenemos nuestra tercera ecuación. Ecuación 3, que la hemos obtenido, repito, a partir de este dato. Bueno, pues ahora hacemos lo mismo con esto de aquí. Vamos a utilizar esa información. Para eso yo tengo que saber que la varianza de una variable de este tipo se obtiene haciendo el sumatorio de las x sub i cuadrado por la correspondiente probabilidad menos el valor de la media al cuadrado. Bueno, pues en este caso tenemos que tener en cuenta que el valor de la media me han dicho que era 2,7. Pues ese 2,7 hay que ponerlo al cuadrado. Y ahora aquí tendremos que ir cogiendo cada valor de la variable x, elevándolo al cuadrado y multiplicándolo por su correspondiente probabilidad. Es decir, tendríamos que ir cogiendo el 1 al cuadrado, 1 por a. Pues entonces tendríamos primero a más. El siguiente caso tendríamos el 2 al cuadrado, que es 4, por su probabilidad, que es b. Pues tendríamos más 4b. Seguimos, más. Ahora aquí tendríamos el 3. 3 al cuadrado, 9 por 0,2, pues me da 1,8. Más. El siguiente sería 4, que sería 16c, y de la misma forma 25d. Todo esto tiene que ser igual a el valor de la varianza, que, bueno, perdón, porque esto no está bien. Ahora hay que restarle el valor de la media, que es 2,7 al cuadrado. Y todo esto tiene que ser pues 1,61. Bueno, pues hacemos las operaciones, operamos con esto y llegamos a obtener una ecuación, la cuarta ecuación, que sería a más 4b más 16c más 25d. Dejo en el término de la derecha todas las incógnitas, a, b, c, d, y ahora el resto de los parámetros, el 1,8, el 2,7 al cuadrado, los opero, los paso al otro lado y eso me da pues 7,1. Y esta sería la ecuación 4.
ya tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros aquí? Pues nosotros lo que tendríamos que hacer es ordenar estas ecuaciones, tendríamos que ordenarlas. Entonces pondríamos la primera ecuación que pondríamos, pues la voy a poner a coger de aquí, sería a más b igual a 0,5, a más b igual a 0,5, es la ecuación 1, la ecuación 2 es c más d igual a 0,3, c más d igual a 0,3, la ecuación 3 es a más 2b más 4c más 5, bueno, sería a más 2b más 4c más 5d, esta era igual a 2,1. 2,1. Y la otra era a más 4b más 16c más 25d, porque venía de los cuadrados. Esta me daba que era 7,1. Bueno, pues aquí tengo yo mi sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿De qué manera podemos resolver esto? Bueno, pues esto obviamente ustedes saben ya cómo se resuelve. Yo personalmente esta ecuación podría hacerlo por Cramer, pero un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas me da determinantes de 4×4 que son un poquito, digamos, tediosos de manejar. La forma más, para mí, más sencilla de hacerlo sería coger estas ecuaciones que son las más cortitas y despejar una de las dos más cortitas, porque en la primera solo hay 2 incógnitas, la A y la B. Puedo despejar una en función de la otra. Y aquí, C y D, puedo despejar una en función de la otra. Luego me quedaría, podríamos poner perfectamente que B es igual a 0,5 menos A de la primera ecuación y que D es igual a 0,3 menos C de la segunda. Y ahora, con estas dos nuevas ecuaciones, las usamos ahora en las ecuaciones 3 y 4. Es decir, cogeríamos y pondríamos la ecuación 3, ¿cómo quedaría? O sea, esta ecuación quedaría a más 2 por 0,5 menos a más 4c más 5 por 0,3 menos c. Todo esto igual a 2,1. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que ahora en esta ecuación solo aparezca la a y la c. Solo aparecen 2 incógnitas. Bien, y ahora hacemos lo mismo en la ecuación 4. En la ecuación 4, pues sustituimos los valores de la b y la c. Sería a más 4 por 0,5 menos a más 16c más 25 por 0,3 menos c. Y esto tiene que ser igual a 7,1. Luego, de un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, hemos pasado a un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Bueno, pues esto obviamente yo ya no voy a seguir, porque esto no hace falta que os explique cómo se hace. Pues operamos y ahora lo hacemos por igualación, por sustitución o por reducción, por el método que ustedes queráis. Bueno, pues vamos a ver ahora qué tenemos que hacer una vez que hayamos hecho eso. Una vez que nosotros hayamos calculado la A, la B y la C, pues ya tendríamos nuestra función de distribución, porque ya tendríamos los valores que le corresponden a la A, a la B, a la C y la D, que me da la función de distribución de probabilidades. Bueno, pues vamos a ver qué más cosas se nos pide en este ejercicio. Me dice escribir la función de probabilidad de la variable, de acuerdo. Y ahora dice, una persona que lleva, vamos a ver, una persona, este es interesante de continuar haciendo este problema. Me dice ahora, una persona que lleva una semana de rehabilitación, bien, lleva una semana, ¿cuál es la probabilidad de que termine el proceso antes de la 4ª semana? Vamos a verlo, vamos a ponerlo. Sabemos ya que lleva una semana, es decir, ya tenemos. Vamos, tenemos aquí el ejercicio, el apartado 2. Sabemos que una persona lleva una semana. Esto de aquí es una condición. Esto es seguro, esto es una condición. Con lo cual aquí estamos hablando de una probabilidad condicionada. Aquí esto implicaría que venga a hablar de lo que sea con la condición de que ya lleva una semana. O sea, de que ya lleva ¿vale? De que ya lleva una semana. Es decir, que si ya lleva una semana quiere decir que va a necesitar más de una semana. ¿De acuerdo o no? Va a necesitar, esto implica que necesita más de una, porque ya lleva una, o a lo mejor una. ¿De acuerdo? Puede quedarse con, pues vamos a poner probabilidad, aquí abajo, la condición de que tenga X sea mayor o igual que 1. Porque ya lleva una semana. Puede que con esa tenga bastante o puede que necesite más. Bien, pues
la pregunta que se me hace es con la condición de que lleve una semana, o sea, una persona que lleva una semana de rehabilitación ha sido informada que debe seguir, con lo cual me corrijo, o sea, rectifico. A ver, dice que le informan de que debe seguir. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tiene bastante con una semana. O lo que yo he puesto aquí, que había dicho que podría ser, si ya lleva una, puede que tenga suficiente con una o que necesite más, pero me han dicho que no, que tiene que continuar. Con lo que tenemos por seguro, lo único que tenemos por seguro es que necesita más de una semana. Es decir, que nosotros aquí, en esta condición, sabemos que lleva una semana y necesita más, quiere decir que necesita más de una semana. ¿Vale? Pues esa es la condición que de momento le tenemos que imponer. Es una probabilidad condicionada donde sabemos, damos por seguro que el número de semanas tiene que ser superior a 1. Vamos a ver exactamente qué quiero calcular o qué tengo que calcular. Pues ponemos el enunciado y lo leemos con atención. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que termine el proceso antes de la cuarta semana? O sea, bien, pues tiene que ser menos de 4. ¿Vale? Debe necesitar menos de 4. Por tanto, lo que me están preguntando a mí es ¿qué probabilidad hay de que? Vamos a ponerlo en condiciones. Me están preguntando por la probabilidad de que necesite menos de 4 semanas sabiendo que necesita más de una. Esto es lo que me están preguntando. Una vez que yo ya tenga esto claro, una vez que yo ya tenga claro lo que se me está preguntando, el ejercicio es muy fácil. Esto es una probabilidad condicionada. La probabilidad de que la x sea menor que 4, con la condición de que la x tiene que ser mayor que 1, sería, abajo pongo probabilidad de que x sea mayor que 1 y arriba pongo probabilidad de que cumpla las dos cosas. Es decir, que cumpla que la x sea mayor que 1 y que la x sea menor que 4. Es decir, pues vamos a ver qué opciones son las que son factibles. Bueno, empezando por la de abajo. Vamos a empezar primero por la probabilidad de que la x sea mayor que 1. Bueno, pues ese podríamos hacerlo, la probabilidad de que x sea mayor que 1, podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos considerar ser mayor que 1 significa ser 2, 3, 4 o 5. Tendríamos que sumar todas estas probabilidades. ¿Vale? Con lo cual, se supone que yo ya he calculado la A, B, C y D, ya las coloco, con lo cual lo único que tendré que hacer es la suma de todos estos términos. O, de nuevo, podríamos recurrir a el hecho de que, vale, que necesite más de 2 semanas es el complementario de que solamente necesite una. O sea que podríamos perfectamente aquí optar por dos opciones. Podríamos poner la probabilidad de que la x sea 2, más probabilidad de que x sea 3, más probabilidad de que x sea 4, más probabilidad de que x sea 5. Esto sería todas las posibles situaciones en las que tenemos un paciente que necesita más de una semana. O la otra opción sería decir, bueno, pues sería el complementario de que solo necesite una, que sería 1 menos la probabilidad de que x sea 1. Que esto, el cálculo es más rápido, pero tampoco es que el otro sea muy complicado, ¿vale? Y lo que tenemos que tener ahora en cuenta, aquí podemos ponerlo, por ejemplo, 1 menos la probabilidad de que x sea 1. Voy a optar por dejarlo así. Y arriba tenemos que poner las situaciones que cumplen pues estas dos condiciones. La condición de que la x tiene que ser mayor que 1, pero también tiene que ser menor que 4. Si tiene que ser mayor que 1, vengo aquí. Si tiene que ser mayor que 1 y menor que 4, pues solamente tengo dos opciones, el 2 y el 3. Son las que cumplen, que son mayores que 1. Luego arriba pondríamos arriba probabilidad de que x sea 2 más probabilidad de que x sea 3. La suma de estas dos probabilidades que se supone, que ya las hemos calculado al tener los valores de A, B, C y D, ya sabríamos cuánto vale la probabilidad de que la x sea 2 y también le sumaríamos a eso 0,2. Y por otro lado haríamos 1 menos A, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tendríamos el ejercicio terminado.